Luis Echeverría Álvarez, quien durante 12 años había realizado una discreta y callada labor en la Secretaría de Gobernación, llegó a la presidencia de la República y cambió radicalmente su imagen. Se mostraba a sí mismo como el mexicano modelo, como si hubiese salido de un mural de Diego Rivera, como si quisiera dejar atrás y hacer olvidar a la gente que él había sido la mano derecha de la línea dura de Gustavo Díaz Ordaz. Durante su campaña, en la Universidad Nicolaita de Morelia, guardó un minuto de silencio por los caídos en Tlatelolco. Los altos jefes militares reaccionan ofendidos y casi se provoca una crisis nacional. Ya como presidente, Echeverría buscó un acercamiento con los sectores agraviados del movimiento estudiantil del 68. La amnistía a los presos políticos fue una de las acciones más importantes para el desagravio. Estudiantes y maestros fueron puestos en libertad. En junio de 1971, ya estaban libres los principales líderes del movimiento estudiantil del 68. Para demostrar que seguían en pie de lucha y apoyar el movimiento de la Universidad de Nuevo León, que se oponía a una nueva ley orgánica, convocaron a una manifestación que partiría del Politécnico en el casco de Santo Tomás hacia el Monumento a la Revolución. Observamos que está toda una cortina, granaderos, y más un metro más adelante o 2 metros está una cortina de elementos con varas de kendo y se dejan ir sobre la cabeza de la manifestación. Se da el primer choque. Nadie supo cuántos murieron en aquel jueves de Corpus. Esa misma noche, el presidente Echeverría apareció en televisión y dijo que ordenaría una inmediata investigación sobre lo ocurrido, caiga quien caiga, dijo. Los acontecimientos del 10 de junio acentuaron probablemente el rechazo de muchos jóvenes a incorporarse a las filas del sistema. Los más radicales habían optado ya por la guerrilla urbana y operaban secuestrando con violencia a empresarios y políticos en Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal. La reacción de la sociedad es de furia contra el gobierno. Lo acusan de propiciar un ambiente político que genera el surgimiento de grupos guerrilleros y marxistas. Entre 1970 y 1976, México viviría un capítulo sordo y mal documentado de la guerra sucia que enfrentó también en otros países de América Latina a los grupos más radicales de la generación de los años 60 con el poder público y con el ejército. Para el Ejecutivo Federal, gobernar será distribuir equitativamente el fruto de redoblados esfuerzos. Si había dinero había que gastarlo, y si no había que imprimirlo o pedirlo prestado. Gastar era sinónimo de invertir y casi todos sus proyectos eran hechos a una gran escala. El secretario de Hacienda, Hugo B. Margain, quien se oponía al crecimiento desmesurado del gasto público, le dijo al presidente: of the internal debt and the external debt, and we reached the limit. En mayo de 1973, Luis Echeverría aceptó la renuncia del ministro. Le encomendó el puesto de secretario de Hacienda a su amigo del alma, José López Portillo, un hombre con muy poca experiencia económica y política. En el estado de Guerrero, uno de los más pobres y atrasados del país, cobran fuerza las guerrillas encabezadas por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Ambos dirigentes probaron sin éxito las vías legales para resolver los graves problemas de sus comunidades. Como medida extrema, decidieron remontarse a la sierra con sus seguidores. Y mientras en el exterior el presidente Echeverría se presentaba como el mandatario más democrático del mundo, en julio de 1976, desde su gobierno se orquestó un golpe contra Julio Scherer García, director general del periódico Excelsior. Para reafirmar el nacionalismo, el presidente y su esposa utilizan el folclore como una expresión fundamental de la cultura.
El mundo indígena se vuelve protagónico y Luis Echeverría se acerca a él como no lo había hecho ningún presidente desde Cárdenas. En 1975, Echeverría visitó temerariamente a los estudiantes de la UNAM. Los países imperialistas a los que ustedes les hacen el juego. Ustedes, jóvenes del coro fácil. 10 de junio no se olvida, decían las pintas que todavía se veían en algunas bardas de la universidad y sus alrededores. A mediados de 1976, el fracaso del experimento económico populista era claro. La caída del empleo. Obviamente, a quien más afectó era a las clases populares. El 31 de agosto de 1976, el tipo de cambio frente al dólar, que se había mantenido a 12.50 durante los últimos 26 años, se sustituyó por una flotación controlada que dio inicio a un proceso de sucesivas devaluaciones a las que ha estado sujeta la economía mexicana a partir de entonces.